con la convicción de que dialogar y nombrar el problema de la desaparición de personas que como sociedad enfrentamos es asumir, reconocer y dar parte de las posibles soluciones, es que hoy estamos celebrando por cuarta ocasión una mesa más para seguir tirando del hilo de este problema que consideramos el más grande que enfrentamos como país, pero también como Estado. Esta mesa organizada es organizada por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, particularmente por el Departamento de Sociología y por el doctor Jorge Ramírez, que está aquí presente. Esta mesa, además, que tiene su edición cuarta en esta ocasión, ha contado con la participación sensible de los familiares quienes han venido a regalarnos su testimonio, quienes nos hemos enterado de su dolor y que nos han revelado los familiares de las víctimas de desaparición lo que significa vivir un drama así. También hemos contado con la participación de periodistas de derechos humanos, con especialistas en seguridad y con académicas y académicos, como lo hicimos hace un momento, que nos han ayudado de alguna manera con todas sus intervenciones a difundir y tratar de comprender lo que estamos atravesando como sociedad. En este momento, lo que tenemos enfrente es una conferencia que tratará de los desafíos de Jalisco frente a la desaparición de personas y para lo cual quiero pedirles un caluroso aplauso para la doctora Ana Carolina Chimiak. Ana Carolina es maestra en Derecho por la Universidad Adam Mickiewicz y maestra en Ciencias Políticas por la misma Universidad Adam Mickiewicz, en Poznań, Polonia, participando en el programa de intercambio de la LL Erasmus en la Universidad Complutense de Madrid, España. Durante más de 10 años ha trabajado en el tema de los derechos humanos en diversas áreas, formó parte del Peace Brigade International México y colaboró en el Instituto de Derechos Humanos IDOM en República de Maldivia. Desde el 2016 labora en el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC, donde a partir del 2020 es codirectora de dicha organización. Asimismo, en los últimos 3 años, fue integrante y coordinadora del Consejo Estatal Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda de Jalisco. Tiene experiencia en la creación de políticas públicas, leyes, procesos de participación ciudadana y acompañamiento a víctimas de desaparición. Entre ellas se destaca su contribución activa en la creación e implementación de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas y de la Comisión de Búsqueda de Personas, ambas del Estado de Jalisco. Así como su participación en procesos legislativos relacionados con la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Jalisco y la Ley de Personas Desaparecidas del propio Estado. Es autora de varias publicaciones en la materia de derechos humanos y desde el 2021 además es columnista del diario NTR Guadalajara. Muy bienvenida. Muy buenas tardes, ya noches, y muchas gracias, Denise, por la introducción. El gobierno de Enrique Alfaro será recordado como el sexenio de las desapariciones, tal como lo han nombrado las familias. Pero también fue un sexenio de crisis forense y de fosas, de promesas incumplidas, cierre de diálogo, negación de la realidad y manipulación, de descalificaciones, de represión, de desapariciones forzadas, de ausencias voluntarias, de impunidad, de opacidad, de borrar la memoria, de ignorar las leyes, de falta de contrapesos, de desprotección y vigilancia, y sobre todo el sexenio de la lucha de colectivos de las familias. El gobernador se va, dejando a Jalisco desde el año 2019 ocupando el primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de personas desaparecidas, y durante su administración la magnitud de la problemática pasó de aproximadamente 5,000 a 15,000 personas desaparecidas, y quienes siguen son las familias, un sexenio tras otro, sin ser escuchadas y sin respuestas.
Antes de iniciar, quisiera agradecer a la Universidad de Guadalajara y en lo particular al Departamento de Sociología y al doctor Jorge Ramírez por la invitación y por la confianza. Es muy valioso que desde la academia se busque incorporar la perspectiva de la práctica de la sociedad civil. En lo personal, nunca pensé que trabajaría este tema y el mismo se ha vuelto mi vida durante los últimos casi 10 años. Desde la labor del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD y del Consejo Ciudadano, he tenido ese gran honor de caminar en conjunto con centenares de familias y aprender de ellas, impulsando colectivamente leyes, instituciones especializadas y cambios de prácticas institucionales. El trabajo que hacemos desde el CEPAD es gracias a su perseverancia y fortaleza y aprecio mucho su confianza y también el acompañamiento el día de hoy. La labor en conjunto con las familias ha sido para mí el motor y sobre todo la fuente de motivación e inspiración. El objetivo de esta conferencia es compartir sobre los desafíos que enfrenta Jalisco ante la problemática de desaparición de personas con esta perspectiva más práctica. Durante el evento haré un recuento histórico de qué será recordado este sexenio que está por concluir, compartiendo sobre todo los elementos del contexto, distintos eventos y el marco institucional y jurídico, y terminaré de forma puntual con una visión integral sobre los pendientes, considerando este importante momento de transición política. Jalisco enfrenta una de las situaciones más críticas en su historia respecto a la desaparición de personas. Quisiera que reflexionemos sobre cómo la administración actual ha enfrentado esta problemática, analicemos la respuesta institucional y recordemos estos eventos clave que han revelado la verdadera naturaleza de todavía el actual gobierno. Primero, sexenio de desapariciones. De las más de 119,000 personas desaparecidas en México, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, aproximadamente un 13% corresponde solo a Jalisco. De acuerdo con el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, con datos actualizados a septiembre de 2024, se contabilizan en Jalisco 15,348 personas desaparecidas y el 63% de ellas, es decir, 9,618 personas, corresponden al actual sexenio. Esto significa que 6 de cada 10 personas reportadas o denunciadas como desaparecidas han desaparecido durante esta administración y en promedio han desaparecido por lo menos 5 personas cada día. Además, en cada municipio de los 125 de Jalisco ha habido por lo menos un reporte de desaparición en este tiempo, lo que demuestra ese carácter generalizado de la problemática. Y esto sin considerar a todas las personas desaparecidas que no están registradas, tomando como referencia la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE, que estima que en Jalisco solo el 9% de los delitos cometidos se denuncia o apertura una carpeta de investigación, y esto por miedo, temor a represalias, pérdida de tiempo, desconfianza o burocracia. Segundo, sexenio de promesas incumplidas. Iniciando la administración, en 2019, el gobernador del estado, en Hospicio Cabañas, sentado al lado de las familias, por primera y última ocasión, compartió su compromiso de, citando, hablar con la verdad, sin simulaciones, sin mentiras, sin falsas promesas y actuar con responsabilidad, escuchando a las familias y a la sociedad civil. Y agregó que el tema de desaparición de personas no va a volver a ser un secreto, no va a volver a ser un tema escondido por el gobierno, va a ser un tema visible y va a ser un tema que estará en el centro de la agenda pública. Además dijo que atender cada una de las desapariciones será la prioridad en su administración. Ese año, el gobierno presentó su estrategia integral para la atención a víctimas de desaparición y posteriormente el plan de reforzamiento de la estrategia. Si bien fue un momento esperanzador y simbólico que podría haber marcado una ruta distinta, las expectativas pronto se desvanecieron. Desde el año 2019, Alfaro nunca más se ha colocado al lado de las víctimas y las puertas de Casa Jalisco han permanecido cerradas.
A partir de entonces, la cifra de personas desaparecidas ha aumentado y las familias, desgastadas en grandes promesas, han dejado de esperar resultados. Sexenio de cierre de diálogo. En estos años hemos podido observar cómo la apertura de diálogo con distintos sectores de sociedad y sobre todo con las víctimas fue disminuyendo. El esquema de la llamada gobernanza que constituyó el lema de la actual administración no ha generado condiciones para una construcción de políticas públicas basada en escucha y mucho menos cuando hay críticas o inconformidad. De manera reiterada, las familias han solicitado el diálogo directo con el gobernador y no han sido atendidas e incluso simbólicamente se han ido colocando vallas de metal afuera de los edificios institucionales. La participación ciudadana ha sido relegada de manera preocupante y la soberbia no ha permitido a las autoridades atender las demandas de las víctimas. Se ha mantenido la costumbre de generar acciones desde una visión paternalista de arriba, de contener los reclamos, instrumentalizar la participación de las víctimas, usarlas para legitimar sus acciones, simular avances y mitigar los daños ante la presión provocada por diversas coyunturas, en vez de generar los espacios verdaderos y formalizados y continuos de escucha. Un sexenio más sin sentirse escuchadas. Sexenio de la negación de la realidad y manipulación. A partir de los discursos oficiales, se ha apostado a minimizar la complejidad de la problemática y mantener la postura de no reconocer que en Jalisco existe una crisis de desapariciones y una crisis forense. Asimismo, hemos escuchado narrativas que incluyen el uso de datos estadísticos de forma manipulada y selectiva, presentadas como éxito y grandes avances institucionales, mismos que no se han percibido en la realidad. Cabe recordar, al mencionar el tema de las cifras, que en marzo de 2022 el gobierno de Jalisco decidió de un día a otro borrar del registro nacional a más de 1,300 personas y desde entonces dejó de alimentar esta base de datos con la información correspondiente a Jalisco. Además, la tendencia de atenuar la problemática también se reflejó en nombramiento de personas desaparecidas como ausencias voluntarias o pendientes de localizar desde el CISOBIT, no clasificar a las víctimas halladas en fosas clandestinas como víctimas de homicidio, posicionar de forma exponencial la eficacia en la localización de las personas, mencionar de manera positiva que el incremento de fosas demuestra que este gobierno sí está buscando, o responsabilizar por la situación de inseguridad a la administración pasada, a problemas sociales y familiares, a grupos del crimen organizado, o culpar a los medios de comunicación por querer que les vaya mal a Jalisco. Todo esto sin asumir la responsabilidad del Estado de garantizar los derechos. Si la crisis no se nombra, es imposible atender lo que está pasando y sobre todo prevenir. Sexenio de opacidad. A esto se suma la ausencia de información pública, clara, certera y transparente sobre qué está pasando en el Estado, cuáles han sido las causas o qué principales patrones o modus operandi podríamos identificar. Los registros han sido herramientas poco confiables, más políticas, y no se han permitido realizar una plena rendición de cuentas, y a su vez tampoco se han realizado diagnósticos, documentos de análisis de contexto o informes públicos al respecto. En el discurso supuestamente se nos comparte toda la verdad, pero en la práctica se nos proporciona solo la información que les conviene a las autoridades. Es por eso que desde los esfuerzos de las familias, de la academia, de periodistas u organizaciones, se han comenzado a generar acciones de análisis o incluso herramientas propias de monitoreo de la problemática. Ante ello se vuelve necesario recordar que tal como lo reafirmó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto las víctimas como la sociedad en conjunto tenemos derecho a ser informadas acerca de características de las violaciones graves a los derechos humanos. Sexenio de descalificaciones. Durante los últimos 6 años han prevalecido discursos con finalidad de deslegitimar y desacreditar cualquier voz crítica o incómoda, incluyendo periodistas, personas defensoras, pero también a las víctimas.
Uno de los ejemplos a recordar es la descalificación del gobernador de las acciones de búsqueda realizadas en el marco de la Brigada de Búsqueda en 2022, insinuando que detrás de ellas se esconden otro tipo de intereses y agendas ocultas. De igual manera, el mismo año, el secretario de Seguridad Pública calificó la pega de las fichas de búsqueda en los lugares públicos como los actos de propaganda. Sexenio de represión. La represión de la protesta social ha sido la marca que ha caracterizado al gobierno de Jalisco, incluso hacia las propias víctimas, recordando diversos actos de agresiones, y como ejemplos podemos mencionar los hechos de 4, 5 y 6 de junio de 2020, represiones de manifestaciones afuera de la Fiscalía, intimidaciones y agresiones durante las manifestaciones en vías públicas, por ejemplo, por desaparición de Sandra Anali en 2023, o detenciones arbitrarias y criminalización de las personas manifestantes, por ejemplo, este año, de Osvaldo y Jairo, por supuestamente agredir a policías y por atentar contra las vías de comunicación en una protesta para exigir la localización de personas desaparecidas. Lo anterior fue reforzado por la declaración del gobernador que en Jalisco no se tolerará que se bloqueen vialidades porque eso afecta los derechos de terceros. Si bien la permanencia de prácticas de represión ha limitado la participación en las manifestaciones, en los últimos años la cantidad de protestas ha aumentado, puesto que para muchas víctimas exigir públicamente las respuestas y poder generar la presión mediática es el último recurso ante la pasividad de las autoridades y a veces la única esperanza para obtener los avances. Conforme a lo expuesto en el sexto informe del gobernador, en este sexenio se realizaron 594 manifestaciones correspondientes al tema de desaparición. Y hablando de protestas, quisiera hacer particular énfasis y recordar en este momento los hechos de 5 de junio de 2020, cuando más de 80 personas fueron desaparecidas de manera forzada en las inmediaciones de la Fiscalía del Estado a manos de más de 200 elementos de agentes de policía investigadora con policías municipales y estatales, sin que se proporcionara la información sobre su ubicación o motivos de su desaparición. Estas desapariciones, conocidas como el halconazo tapatío, ocurrieron en el marco de protestas ante la ejecución extrajudicial de Giovanni López. Fue una acción organizada y fríamente planificada, realizada bajo los órdenes de reprimir la manifestación, acompañada por el uso excesivo de la fuerza, con el objetivo de castigar a las personas por ejercer su derecho a la libre protesta social. Las personas fueron privadas de sus pertenencias, amenazadas, de ser asesinadas o entregadas al crimen organizado y trasladadas de noche a las zonas peligrosas, dejadas completamente incomunicadas, con una gran exposición de poder convertirse en las víctimas de los delitos o violaciones a los derechos humanos. Cabe señalar que tras los hechos se reconoció por parte de las autoridades la captura e infiltración de la Fiscalía del Estado por el crimen organizado. No obstante, a pesar de ello, no pasa nada. El caso se mantiene en la impunidad y las autoridades estatales minimizaron lo ocurrido y lo calificaron como abuso de autoridad. Sexenio de borrar memoria. Una de las características de esta administración fue la remoción, destrucción o vandalización de los espacios de memoria de las víctimas de desaparición, apostando por la falta de reconocimiento y el olvido de violaciones a los derechos humanos cometidas. En este sentido, recordando en 2020, fue retirado el mosaico con la fotografía de Óscar Antonio López Enamorado, colocado en uno de los muros de la Fiscalía. En 2 ocasiones, en 2021 y 2022, se realizaron actos vandálicos en un lugar del mural del colectivo Por Amor a Ellos, mismos que incluso fueron condenados por el propio Comité contra la Desaparición Forzada. Y en 2023 se retiró el memorial de la jardinera del colectivo 5 de junio Memoria, y ese mismo año, unas horas después de su instalación, fue removido el antimonumento 5J bajo órdenes del gobernador
y del alcalde de Guadalajara, recordando las palabras en aquel momento de Enrique Alfaro. Imagínense ustedes que cualquier persona llega y pone un monumento en el centro. Qué absurdo es eso. No funciona así, no va a funcionar así y no pasa nada. A partir de entonces se inició una desgastante batalla jurídica que todavía continúa y que, a pesar de haber logrado en 2023 la suspensión definitiva que ordena la reinstalación del antimonumento, la resolución no ha sido acatada, incluso a pesar de que Pablo Lemus anunció públicamente que sí reinstalaría el antimonumento cuando se otorgaría la suspensión definitiva. Sería un mensaje muy contundente como gobernador entrante que busca públicamente esa cercanía con las víctimas, de marcar un antes y después y poder reinstalar el antimonumento cuando tome la posesión. De igual manera, uno de los hechos recurrentes en Jalisco ha sido constante retiro de fichas de búsqueda colocadas por las familias en diversos lugares céntricos de distintos municipios, sin dimensionar que la pega de las fichas constituye una de las acciones fundamentales para la búsqueda de personas desaparecidas. Sexenio de ausencias voluntarias. Mediante falsas ofertas de trabajo, publicadas principalmente en redes sociales, se han reclutado para laborar para grupos delictivos a personas jóvenes, quienes han estado más expuestas ante ese patrón por la situación de precariedad, violencia estructural y la falta de oportunidades educativas y de trabajo digno. Cabe señalar que cuando este año se denunció esta práctica, aunque no es un patrón nuevo, desde el inicio el Ejecutivo Estatal nombró los hechos como ausencias voluntarias, negándose a reconocer que constituyen desapariciones, señalando que, citando, se trata de personas que se van porque quieren y luego aparecen. Conforme al último informe del gobernador, de la totalidad de 17,405 personas localizadas en este sexenio, el 75% no fueron víctimas de ningún delito. Recientemente, en la glosa en el Congreso del Estado, tuve oportunidad de cuestionar al respecto a la Fiscalía para indagar cómo se construyen estas certezas y de qué manera comprobarlo, y se respondió que esta información se obtiene mediante entrevistas, partes médicos o actos de investigación correspondientes a esclarecer los hechos, siguiendo los protocolos. Preocupa lo peligroso que puede resultar este discurso de aminorar la magnitud del problema de desaparición que enfrenta la entidad, restar y desviar la responsabilidad del Estado y adjudicar la responsabilidad hacia las víctimas. Asimismo, estas declaraciones se realizan en el contexto en el cual no se comparten mayores datos ni análisis sobre los avances de investigación, circunstancias de desaparición o de localización de personas. Además, aunque la desaparición no ocurrió con indicios de comisión del delito de desaparición, es importante considerar que detrás de los hechos pudieran cometerse otros delitos, como violencia intrafamiliar, violencia de género o abuso sexual. Finalmente, frente a la falta de condiciones de seguridad, el miedo y las redes de macrocriminalidad existentes, preguntaría quién, al lograr liberarse o ser encontrada o rescatada, compartiría a detalle qué de verdad ocurrió. Las personas deciden guardar silencio, alejarse de las autoridades y no exponerse a la situación de riesgo ni a ellas ni a sus familias. De lo contrario, no les sería posible reintegrarse a sus propias vidas. Sexenio de impunidad. Jalisco se ha posicionado en el segundo lugar a nivel nacional en cuanto al indicador de impunidad, de acuerdo con el informe de hallazgos 2023 de México Evalúa, con el resultado de 99,12% de impunidad. El Comité contra la Desaparición Forzada señaló que en México existe una impunidad estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas, y en este sentido se ha observado en Jalisco esa apuesta de encubrir los hechos y no esclarecerlos, dilatar y obstaculizar el acceso a la justicia y mantener las existentes estructuras y redes del poder, evidenciando que no hay consecuencias por desaparecer a una persona. En este sentido, resulta relevante destacar la incrementada comisión de desapariciones forzadas en Jalisco en los últimos años,
que se han evidenciado mediante las denuncias públicas de las familias, medios de comunicación o sentencias. Muchos de estos casos evidencian esta existencia de los vínculos de colusión entre grupos criminales y autoridades municipales, además la ausencia de medidas necesarias para investigar los hechos con independencia y debida diligencia. Conforme a lo compartido por el gobernador, en este sexenio, de las 1,268 personas judicializadas por los delitos en materia de desaparición, solamente fueron vinculadas al proceso 681 personas y de estas solo 72 cuentan con sentencia condenatoria. Si bien comparando con los años anteriores esto podría considerarse como un avance, pero tomando en cuenta la magnitud de la problemática, es un resultado sumamente mínimo e insuficiente y valdría preguntar a qué se debe. Corrupción, colusión, la falta de capacidad de acreditar con suficiencia y solidez la responsabilidad de probables perpetradores, o igual los vicios y malas prácticas de investigación y de administración de justicia o desconocimiento del marco jurídico. Sexenio de crisis forense. México enfrenta una grave crisis de identificación forense con acumulación de entre 2006 y 2023 de más de 72,000 cuerpos sin identificar. Esta situación llevó en 2022 al Comité contra la Desaparición Forzada a estimar que el retraso en materia de identificación humana es de tal magnitud que se requerirían al menos 120 años para dar con la identificación solamente a los cuerpos todavía en aquel momento localizados. En lo que corresponde a Jalisco, desde el equipo del CEPAT se ha logrado sistematizar a partir de la información obtenida vía transparencia que entre 2006 y el 31 de julio de 2024 se acumularon 9,467 registros de cuerpos y segmentos anatómicos humanos sin identificar en cámaras refrigerantes, panteones municipales, incinerados o donados a las universidades. Gran parte de estos sin registros ni trazabilidad. A esto se suman distintos patrones de tratamiento y desintegración de cuerpos por parte de los grupos delictivos que han sido cada vez más sofisticados y dificultan enormemente las labores de identificación humana y de restitución digna de los cuerpos. Si bien desde 2016 por primera vez se encontraron bolsas de plástico con restos humanos en Tlajomulco, fue hasta 2019 cuando los segmentos de cuerpos empezaron a contarse por centenares a partir del hallazgo de 138 bolsas en la primavera, con los cuerpos fragmentados en decenas de fracciones. Asimismo, durante este sexenio, las familias del colectivo Guerreros Unidos descubrieron la práctica de deshacerse de los cuerpos mediante la incineración ilegal a través del uso de los hornos crematorios. Sexenio de fosas. Desde 2018, el número de fosas clandestinas localizadas ha crecido significativamente. De diciembre de 2018 a noviembre de 2024, las autoridades reportan la localización de 169 sitios de inhumación clandestina en todas las regiones del estado, en los cuales se han localizado a 1,826 personas fallecidas, posicionando a Jalisco en otro deshonroso primer lugar a nivel nacional en esta categoría. Cabe señalar que solamente se lograron identificar alrededor de 50% de ellas. Es importante recordar que desde el inicio de este sexenio ha predominado la narrativa de estas víctimas halladas en fosas son heredadas del gobierno pasado y conforme que pasaba el tiempo se ha comenzado a reconocer los hallazgos de fosas como resultados de trabajo y parte del compromiso del gobierno. En este sentido, vale la pena puntualizar que alrededor del 80% de fosas clandestinas halladas se lograron gracias a esfuerzos de las familias. Ante los reportes anónimos que reciben, debido a la burocracia, incertidumbre o tiempos de espera, prefieren realizar las acciones de búsqueda sin participación de las autoridades. Remueven la tierra con picos y palos, escarban o usan una maquinaria pesada para excavar y se movilizan arriesgando su vida, salud, trabajo, situación familiar o económica
declarando que si ellas no salen a buscar, nadie lo hará. Sexenio de leyes ignoradas. En 2021, los esfuerzos de las familias llevaron a un gran avance a nivel estructural. La aprobación de las leyes, primero la ley para la declaración especial de ausencia por desaparición y segundo la ley de personas desaparecidas. Dichas leyes fueron creadas tras la exigencia y participación activa de familiares de personas desaparecidas y se han considerado como unas de las leyes más garantistas a nivel nacional. Y aunque para muchas familias las leyes parecen ser instrumentos abstractos y alejados de su realidad que consiste en las búsquedas en campo, otras familias las ven como herramientas creadas para sentar las bases y obligar a las autoridades que busquen. Con más de 3 años de retraso y omisión, todavía no se ha podido aprobar el reglamento de la propia ley, el reglamento de la Comisión de Búsqueda, el Programa Estatal de Búsqueda o los lineamientos para la conformación y funcionamiento de las células de búsqueda municipales, que son herramientas fundamentales para las acciones de búsqueda y para poder operativizar la aplicación de la ley. Su ausencia afecta gravemente la ejecución de las acciones de búsqueda y el derecho de cada persona a ser buscada, y es lamentable que no se han logrado priorizar estas herramientas frente al contexto. Asimismo, persisten retos para mejorar la coordinación interinstitucional, garantizar los derechos de víctimas, fortalecer e conectar los registros, consolidar las acciones de prevención o garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de búsqueda por parte de las autoridades municipales. Sexenio sin contrapesos. Por otro lado, vale la pena mencionar también el rol pasivo del Congreso del Estado de Jalisco ante la problemática que constituyó el brazo extendido del Ejecutivo y la ausencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. Ante diversos acontecimientos coyunturales, la Comisión Estatal ha mantenido una postura reservada, prefiriendo guardar el silencio. Públicamente se negó a reconocer que Jalisco enfrenta una crisis de desaparición y crisis forense, y no ha sido un respaldo para las víctimas. Estoy viendo por los tiempos, como iniciamos un poco más tarde, voy a tratar de reducir algunos de los puntos, pero entre otras características de sexenio, también destacaría el sexenio de desprotección y vigilancia, considerando diversos actos de amenazas, agresiones, intimidación, seguimientos o intervenciones en comunicaciones que han sufrido las familias ante realizar las acciones de denuncia o participar en las acciones de búsqueda, tomando en cuenta también la inversión del gobierno actual entre 2019 y 2023 de 126 millones de pesos para adquirir los programas de software de vigilancia digital. Y por último, sexenio de colectivos. Este sexenio iniciamos con 3 colectivos y estamos concluyendo con el registro oficial de 22 colectivos, según la Comisión de Búsqueda y Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Estos años se han caracterizado por el incremento de colectivos y cada vez mayor diversificación de sus acciones. Entre ellas podemos mencionar las búsquedas en campo, en vida, búsquedas administrativas en CEMEFO y en registros, la incidencia política, impulso de leyes, políticas públicas, acciones de difusión, visibilización, concientización, brindar orientaciones a otras familias, difusión de fichas de búsqueda, así como organización de manifestaciones y eventos y construcción de espacios de memoria, entre otras, realizando la labor que no debería existir y llenando los vacíos que deja el Estado, señalando que si el gobierno hiciera su trabajo, no estarían aquí buscando. Las personas buscadoras dedican su vida a la búsqueda, siendo cada vez el número mayor de ellas quienes mueren sin alcanzar la verdad y la justicia. Aunque su lucha es de amor, no es de política, en este camino de llanto al grito se han convertido en abogadas, expertas forenses, comunicadoras o psicólogas, ejerciendo roles distintos a los que se les fueron enseñados. En este camino enfrentan la estigmatización, manipulación, discriminación, violencia institucional, así como reciben amenazas y descalificaciones.
La desaparición de un ser querido ha cambiado por completo sus vidas y aún así su trabajo ha dejado huellas y nichos de esperanza y ha contribuido de forma sustancial a los avances, encontrando a miles de personas y dando lugar al impulso de leyes e instituciones especializadas, acciones que no se lograrían sin su valentía y perseverancia. Han transitado de ser objetos de política pública sometidos a la constante pasividad y espera de respuestas del Estado, a sujetas políticas quienes exigen con conciencia y actúan por su propia cuenta. Y ya terminando, porque todavía quería compartir qué se necesita ante ese panorama, pero quisiera cerrar con un mensaje dirigido a nosotras de qué podemos hacer ante todo eso. También tomando en cuenta que en la conferencia pasada hubo preguntas al respecto. Primero, no normalizar lo que está pasando. Las personas siguen desapareciendo y detrás de cada persona desaparecida hay una familia destrozada con múltiples impactos y un gran vacío que es imposible llenar. Es importante no perder los valores de empatía y solidaridad, acercarse con las familias y acompañar sus exigencias, haciendo eco a sus demandas y luchando contra las narrativas revictimizantes y estigmatizantes. Hay que hablar del tema, seguir conociendo y aprendiendo más, compartir nuestros sentires o miedos al respecto y no actuar como si viviéramos en una burbuja de que aquí no pasa nada. En cuanto a las acciones específicas, sería relevante participar, me suma a lo que comentaba doctora Carmen, en manifestaciones, sobre todo que cada vez menos personas asisten tristemente a los actos de protesta. Apoyar en difusión de las fichas de búsqueda, tomar también medidas preventivas, acudir a los espacios de memoria, o realizar las actividades de sensibilización sobre la problemática, como este evento, pero también desde redes sociales, arte o escritura. Permanecer vigilantes, rendir cuentas y no dejar de exigir el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades. Suscribir documentos, mandar cartas, replicar pronunciamientos o publicaciones. No dar nuestro voto de confianza a todo lo que hacen quienes nos representan. De igual manera, es importante fortalecer las estrategias de articulación y la labor conjunta entre colectivos, organizaciones, academia, periodistas y construir colectivamente y no dejar de cuestionarnos en cuanto a nuestro rol ante el contexto y también cuando acompañamos a las familias. El Comité contra la Desaparición Forzada, para cerrar, señaló que la desaparición forzada es un problema de todos, de la sociedad mexicana en su conjunto y de la humanidad entera, y que sus dimensiones están dejando huellas profundas e irreparables para las víctimas, pero también para la sociedad. Los cambios reales no van a venir solos. Y si bien la exigencia y esperanza de que algo pueda cambiar permanece a través de la lucha de las víctimas, no podemos como sociedad dejarlas solas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Carolina. En realidad creo que has hecho un compendio de las atrocidades que como sociedad jalisciense enfrentamos. Y bueno, pues no sé si una pregunta por ahí pudiera alguien, solamente una por los tiempos y terminaríamos esta conferencia. Por allá hay una mano levantada.
Sí, muchas gracias por la pregunta que la verdad frente al contexto es muy relevante y ha generado múltiples preocupaciones y sobre todo también para las víctimas y en concreto familiares de personas desaparecidas. En este sentido, una de las cuestiones que rescataría es claramente buscar la más idoneidad de los perfiles para que sean los perfiles comprometidos con las causas sociales, pero también sobre todo con conocimientos de los marcos jurídicos y que han tenido una trayectoria destacada, que no se conviertan también en los procesos sumamente políticos, las elecciones de los jueces. Pero a su vez, una de las preocupaciones que se ha analizado con las familias es de qué manera, sobre todo cuando las desapariciones de personas son casos en muchas ocasiones mediáticos, son casos que trascienden a nivel de los medios de comunicación y la sociedad en conjunto sigue el desarrollo de los avances en materia de justicia, de qué manera también se puede revertir ese reto de mantener la imparcialidad e independencia de estos jueces, quienes frente a esas presiones mediáticas, públicas, podrían también pues someterse a una actuación basada en indebidas injerencias. Entonces, también esa observancia continua de este tipo de procesos, de rendir cuentas, de estar al pendiente cómo se desarrollan, poder también desde los medios de comunicación abonar a esa difusión y también a aumentar los costos políticos en ese sentido, podría ser de suma relevancia. Y claramente, terminando, la reforma se planteó como si el Poder Judicial fuera el que tiene vicios o que presenta malas prácticas. Claramente existen diversas prácticas del Poder Judicial que, pues, donde podríamos cuestionar esa imparcialidad o la actuación debida. Sin embargo, uno de los puntos claves, y hablando también del tema de graves violaciones a los derechos humanos y el tema de desaparición, es el fortalecimiento de las propias fiscalías. O sea, tal cual el sistema de procuración de justicia. Y ahí lo que sí quisiera colocar, lo tenía aquí anotado y aprovechando en el discurso, la importancia de que las fiscalías que investigan graves violaciones a los derechos humanos y delitos en ese sentido pudieran contar con la autonomía e independencia para las investigaciones para que puedan realizarse sin ningún tipo de injerencias. El equipo del futuro gobernador Pablo Lemus en las mesas de trabajo que se han realizado en las semanas pasadas tomo nota y también se compartió que se va a tratar de encontrar la forma para que la Fiscalía de Jalisco, especial en personas desaparecidas, pudiera ser autónoma. Entonces también es muy importante desde la sociedad en conjunto apoyar a las familias y apoyar a esa exigencia para que realmente se pueda romper con los pactos de impunidad, también desde el fortalecimiento de la Fiscalía y que tenga esa autonomía presupuestaria, técnica y de operación. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, esta fue la mesa de análisis en materia de personas desaparecidas. Tengan buena tarde. Gracias. Muchas gracias.